Hoy yo quiero empezar este podcast contando una historia porque la quiero conectar con el contenido completo. Es la historia de un pelotero dominicano que hace poco firmó por una cantidad de dinero extraordinaria en la pelota. Nunca antes se había firmado un contrato tan grande como el de Juan Soto. Pero quiero entrarme en su historia antes de la firma. Hace unos días estuve escuchando uno de sus, podemos decir entrenadores, porque me imagino que en su vida en la pelota ha tenido varios. Y él contaba que hubo un momento en el que ese joven se le acercó y le dijo, me parece que fuera de un horario o de un día donde le tocaba entrenamiento, se le acercó a ese entrenador y le dijo que él necesitaba trabajar más, que él necesitaba que lo entrenaran porque él quería comprarle una casa a su mamá. Y qué interesante fue esto porque el entrenador, mientras yo veía la entrevista, en ese momento cuando dijo eso, se conmovió incluso dando la entrevista y dijo, wow, me emociono al escuchar eso porque él lo dijo tan sincero, habló con el corazón que yo dije, yo apuesto a este muchacho, yo voy a ayudar a este muchacho. Y lo grande del caso es que probablemente en el complejo, en la liga donde él estaba en ese momento, seguro habían personas con mejores condiciones que él en ese momento. Sin embargo, él habló o dijo las palabras correctas, abrió caminos al comunicar. Y qué interesante es contar historias que nos hagan entender a nosotros la importancia de conectar, de hablar con el corazón, de hablar con los sentimientos, porque dicen por ahí que si conquisto el corazón, ya tengo todo de esa persona. Es una gran historia la de Juan Soto porque es una persona resiliente que viene de abajo, que tiene talento, un talento natural, pero que también ha forjado ese talento y de eso se trata. Juan Soto, aparte del gran contrato que tiene, él puede escribir el mejor discurso. ¿Y cuál es el mejor discurso? El discurso de la historia, de nuestra propia historia. Una historia interesante. Saber contar la historia de mi vida. Pero también resulta que muchas veces nosotros creemos que nuestra historia no es interesante. Estuve leyendo un libro donde explicó un momento importante donde un mendigo que tenía 30 años en una esquina pidiendo, le pide a un desconocido. Se quita su gorra y le dice, una limosna, por favor. Y el desconocido lo mira y dice, no tengo nada que darte, pero ¿qué es eso? Era donde el mendigo estaba sentado. Y le dice el mendigo, esto es una simple caja. Y le dice el desconocido, ¿y alguna vez tú has intentado abrir esa caja? No, yo tengo 30 años sentándome en esta misma caja y ahí no hay nada, eso está vacío. Tengo 30 años aquí pidiendo. Y el desconocido insistía en que tenía que abrir esa caja. Y el mendigo que no, que él tenía 30 años ahí, sentado en esa misma caja, hasta que el desconocido convenció al mendigo de que la abriera. Cuando el mendigo busca la forma de abrir la caja, se sorprende porque cuando ve, había un gran tesoro escondido en esa caja. ¿Cuál es la moraleja de esto? De que adentro de cada uno de nosotros, nuestro interior es la caja. Nosotros no sabemos el potencial que tenemos, el talento que nosotros tenemos, las condiciones que nosotros tenemos, los valores que nosotros tenemos. Y como no sabemos eso, no sabemos el gran tesoro interno que hay en nosotros. Y no estoy hablando ni siquiera de profesión académica, porque están las habilidades duras y existen las habilidades blandas.
Las habilidades duras son esos conocimientos que nosotros adquirimos, donde yo soy bueno, el área profesional en la que yo me desarrollo, el área técnica en la que yo me desarrollo. Pero están las habilidades blandas, que es cómo yo esas habilidades las comparto con la gente. Cómo yo le llego a la gente con mis habilidades. Hay gente que una profesión lo que le ha hecho es daño. Porque han tomado ese conocimiento, tal vez son muy buenos en su área, pero ese conocimiento lo han tomado para destruir, para dañar, para hacer creer que el otro es una persona que es bruta, que no tiene conocimiento. En vez de ese conocimiento que porta, utilizarlo para ayudar a los demás, para abrirle camino a los demás. Por eso mucha gente no crece socialmente. Por eso mucha gente no crece en la iglesia. Por eso mucha gente no crece en el trabajo, en la institución. Por eso mucha gente su negocio no crece. Porque cuando tiene un contacto con la gente, en vez de atraer a esas personas, lo que hace es que la aleja. No tiene habilidades blandas. Y las habilidades blandas es cómo nosotros transmitimos todo lo que nosotros sabemos. Hay gente que está muy preparada, sin embargo, su superior no se atreve a darle ese ascenso, a ponerlo a dirigir un área porque sabe, porque entiende que si lo pone va a destruir ese departamento o esa dirección. Sin embargo, hay otros que tal vez no tienen las condiciones académicas, tal vez no son tan profesionales, no tienen una maestría o un doctorado. Sin embargo, manejan muchas habilidades blandas, saben trabajar en equipo, saben ser líderes. Saben ser líderes. Entonces a ellos sí le dan una oportunidad, porque el crecimiento no solo depende de la parte profesional, hay que tener una parte humana. Y qué bueno sería nosotros utilizar ese discurso del amor, de los sentimientos, para nosotros proyectar nuestras ideas, para nosotros conectar con la gente. No estoy diciendo que no es importante ser profesional, que no es importante tener una maestría, un conocimiento especializado. De hecho, sí, es importante. Pero también es importante el trato que yo debo de darle a la gente. ¿Qué yo hago con ese conocimiento? Yo sé que muchos de ustedes que verán este episodio han estado en contacto en las aulas con profesores que miran a todo el mundo por encima de la barbilla. Por encima. Porque tienen tanto conocimiento que se le ha olvidado la humildad. Porque son tan estrictos, porque no implementan dinámicas, los estudiantes se duermen. Cuando un maestro tiene que quemar a la mayoría de los estudiantes, tienen que revisar el maestro, no los estudiantes. Como dicen por ahí, no le está aplicando de forma correcta. Hay que tener humildad. Y también hay que reinventarse. Hay que reinventarse cuando de conocimiento se trata o de impartir conocimiento se trata. Entonces, es importante nosotros conectar con la gente. Hay gente profesional, muy profesional, que no conecta cuando habla. Pero es importante que ustedes sepan que el mejor discurso debe contener una historia. Fíjense los grandes discursos que conocemos a través del tiempo y de la historia. Todos tienen una historia interesante que contar. Si nos vamos, por ejemplo, y nos vamos a la Biblia, por ejemplo, y vemos a Jesús. Jesús hablaba en parábolas. Era una forma interesante de decir las cosas, en parábolas, en lenguaje figurado. Yo, en vez de decirle a una persona que es inteligente, que es lo común, yo le digo, tú eres una persona brillante. De ti sale una luz. Y qué interesante es
hablar como hablaba Jesús, para la gente que cree en Dios. Hablar en parábolas, contar historias. La gente capta más. La gente capta más el tema de las historias. Por eso nosotros le añadimos a este episodio 2 historias interesantes. Y las palabras tienen un poder extraordinario. También, volviendo al tema de la pelota, estuve escuchando una entrevista de Pedro Martínez. Pedro Martínez fue uno de los mentores de David Ortiz, ambos Salón de la Fama. Pero hubo un momento en el que David Ortiz tuvo una baja. Hubo un momento en el que David Ortiz se iba a retirar de la pelota. Pero aparecieron personas que creyeron en él, como su padre y como Pedro Martínez, que en un momento determinado, en el momento cuando le dieron el trilí, Pedro Martínez estaba sentado en una mesa en un restaurante y entonces él comunicó ese sentimiento que tenía. Probablemente sentía tristeza por lo que había pasado. Otros, tal vez con el ego inflado, no se atreverían a decirle a don Pedro Martínez, que en ese momento la llamada que recibió era la del Rilí. Sin embargo, él lo hizo. Y lo hizo. Y Pedro le dijo, ¡qué bueno! Dice Pedro Martínez que él lo miró con actitud. ¡Qué bueno, porque yo te puedo ayudar para llevarte para Boston! Y qué grande fue David Ortiz en Boston. Palabras de aliento, conectar con la gente. Eso es lo más importante. Es saber comunicar nuestras ideas. Por eso hoy nosotros vamos a hablar del discurso perfecto. ¿Cómo estructurar un discurso perfecto? Un discurso que conecte. Hoy alguien fue a mi oficina desesperada. Una gran amiga fue a mi oficina desesperada porque tenía que elaborar un discurso. Un discurso para una actividad que tiene. En la República Dominicana se conmemora el 181 aniversario de nuestra independencia. Y pues ella necesitaba escribir ese discurso. Y cuando le dije, dime la idea que tienes, y empezó a decirme la idea, yo me sonreí porque me di cuenta que ella tenía muchas cosas que decir, pero no son no podemos mezclar tantas ideas en un discurso. Si es un día tan importante como ese, tenemos que hablar con el corazón, que es lo más importante. En vez de hablar de República Dominicana, hablar de la patria. En vez de mencionar el nombre común y corriente de los que lograron que este sea un país soberano e independiente, vamos a hablar de los patricios, de los hombres y mujeres que establecieron este país en el ojo del mundo. Ok, Ángel, yo de verdad corroboro con todo lo que tú acabas de decir. Definitivamente, hablar con el corazón es lo que mueve la información. Es el sentido que nosotros recibimos de la información. Ahí podemos darnos cuenta si la información es certera o no. En un discurso lo principal es comunicar una idea que uno la sienta, que uno la pueda vivir. Porque yo no puedo comunicar algo que yo no viva y que yo no sienta y que yo no crea. Es lo importante. La información debe ser precisa, concisa, muy objetiva, a pesar de que lo estamos viendo desde un punto subjetivo, desde nuestra perspectiva. Sí. Pero es muy importante ser objetivo al momento de coordinar un discurso. La manera de ejecutarlo también debe ser sumamente objetiva. Y poner la parte del sentimiento es todo. O sea, poder sentir y poder comunicar a través de las emociones una idea es una pieza clave para poder elaborar un discurso que conecte. Así es. No sé si te ha pasado, Andreina, en algún sepelio donde hay gente de la familia que tiene un discurso elaborado, sin embargo, en medio del discurso se trancan y empiezan a llorar. A llorar. Inmediatamente esa persona empieza a llorar.
todos los demás también lo hacen. Así es. Y es porque transmite ese sentimiento de dolor, de angustia, y la gente lo siente. Uh-huh. La gente lo siente. Es lo mismo que yo hable con amor. La gente siente. Es lo mismo que el discurso de odio, también se siente el discurso de odio, porque tiene sentimientos encontrados. Vamos a hablar brevemente de la teoría de los 3 cerebros para nosotros saber cómo debemos organizar un discurso. Me parece bien. La teoría de los 3 cerebros de Paul MacLean es muy interesante porque establece que nosotros tenemos el cerebro dividido en 3. El cerebro límbico, el cerebro reptiliano y el cerebro neocórtex. Cada uno de esos cerebros representa algo muy importante. Nosotros tenemos una parte en el cerebro que es muy lógica, que es racional. Tenemos una parte que es emociones, porque la sentimos, no la vemos, pero la sentimos. Y tenemos una parte que va dirigida a las necesidades básicas. Entonces, en un escenario donde a mí me toque hablar, donde me toque comunicar, hay gente que tiene desarrollado más el lado racional. Por ejemplo, los economistas, por ejemplo, los matemáticos, por ejemplo, podemos decir, toda esa gente que tiene que ver con los mercadólogos, toda esa gente que tiene que ver con temas de números, administradores de empresas, son gente que han desarrollado más el lado racional. Porque incluso se han ido por esas carreras porque se sienten cómodos en esas carreras. Entonces, ¿qué pasa? A una persona de esa área tú no puedes hablarle solamente de sentimientos. Tienes que darle estadística. Uh-huh. Entonces, un discurso debe tener interno estadísticas. Debe tener también las fuentes. Uh-huh. Hay que tener fuentes porque, por ejemplo, en la República Dominicana, nosotros los dominicanos, siempre que tenemos una discusión, mencionamos que el 70% de la población... Así es. ¿Y de dónde tú sacaste esa estadística? ¿De dónde tú sacaste esa información? Ahí yo iba con la parte objetiva del discurso. Claro. Que a pesar de que es muy subjetivo porque estoy planteando mis ideas, información desde mi perspectiva también debe ser muy objetivo. Claro. Porque debo consultar fuentes. Claro. Debo hablar con la realidad. Mira, según el estudio tal. Así es. De la universidad tal. Así el es. 70% de X cosa. ¿Entiendes? Uh-huh. Como que debe de haber siempre una fuente a la cual consultar. Así es, ¿no? Y que también hay que tener mucho cuidado porque ahora con el teléfono te pueden hacer pasar una vergüenza. Sí, claro. Tú dar una estadística que no es, la gente entra al internet. Déjame ver si es verdad. Y puede levantarse de ahí y hacerte quedar mal. No, eso no es así como usted dice. Entonces, siempre hay que ir a la fuente creíble, sobre todo, y no dejar eso a un lado. Si voy a dar estadísticas en mi discurso, debo tener la fuente. Y también eso le da seguridad a la gente que está ahí. Claro. Wow, mira, mencionó la Oficina Nacional de Estadística de la República Dominicana. Ya la gente siente que tiene poder lo que tú estás diciendo porque le estás dando la fuente. Le crea confianza. Entonces, también en medio de un escenario, de una reunión, hay gente que lo mueven los sentimientos. Por ejemplo, yo soy una gente de sentimientos. Yo soy una gente que fácilmente me atrapas por los sentimientos. Me mueven mucho los sentimientos. La mayoría de las decisiones que he tomado en mi vida es producto de sentimientos. Sin embargo, hay mucha gente que es a través de la lógica. Sí. No, eso no me conviene porque según me dice esto, sí, esto yo puedo hacerlo y esto no. Pero yo no soy así. Yo soy de sentimientos. Y esta es la parte entonces del cerebro reptiliano, que es la parte ya donde están las necesidades básicas, que también en un discurso hay que tomar mucho en cuenta eso, porque hay gente que le da mente a esas necesidades básicas, al agua, si van a comprar un apartamento, hay gente y el agua llega aquí todos los días. Uh-huh. Si tú vas a vender un apartamento, para los que venden apartamentos, ese tema de las necesidades básicas, tú debes mencionarla. Aquí hay seguridad, supervivencia. Uh-huh. Aquí queda el supermercado cerca.
O varios supermercados cerca. Aquí no hay problemas con el Aquí no hay supermercado. problema. Aquí tenemos un colegio premium a dos esquinas. La luz no se va. Tenemos las facilidades del área común y todo lo demás. Exacto. Entonces, en medio de una venta, yo tengo que mencionar ese tema de las necesidades básicas. Así es. Porque la gente toma mucho eso en cuenta. Aquí no se va el agua. Eso sirve mucho para cuando estamos vendiendo un servicio. También. Por ejemplo, en mi área, en el área de comunicación corporativa, cuando yo le estoy vendiendo un servicio a un cliente, lo primero que yo le digo, pero podemos adaptarlo. Yo tengo mis paquetes, incluye esto, esto y esto, pero podemos adaptarlo porque si usted necesita X cosa, yo se lo puedo incluir en el paquete y ajustarlo. Claro. Si usted necesita un media tour, pero que yo solamente quiero una distribución de una nota. Sí, pero vamos a hacer una entrevista. Yo le puedo ofrecer las entrevistas, yo le puedo ofrecer un pequeño media tour, un reporte de impacto, un reporte detallado en qué cosas usted puede mejorar, o sea, qué cosas podemos hacer para elevar su marca. Como que en ese sentido siempre es bueno como que mencionar las cosas que pudiera hacer para elevar la marca y eso es en beneficio de ambos porque su trabajo queda mejor y el mío también. Y probablemente menciones algo que le interesa pero que no te lo ha dicho. Sí. O que ha pensado. O que ha pensado. Pero dirá, no, yo lo haré después porque tal vez me sale muy caro hacerlo todo junto o comprar esos 2 paquetes. Yo mejor compro el paquete básico y ya más adelante yo compraré el premium. Sí. Sin embargo, si yo se lo menciono, le digo, no, mire, podemos adaptarlo a un precio justo, los 2 paquetes en uno, y él cuando viene a ver dirá, sí, es verdad, mira, yo estaba pensando hacerlo, pero pensé hacerlo más adelante. No, vamos a hacerlo ahora. Entonces, eso es muy efectivo a la hora de vender, sobre todo. Sí, así mismo es. El tema de las ventas es un poco complejo, pero es uno al tema de la comunicación en las ventas. Hay palabras que te abren una puerta y palabras que te cierran una puerta. Entonces hay que tener mucho cuidado. Con el tema de las ventas. A los emprendedores, sobre todo, que tal vez no tienen un líder, no tienen un guía, es importante que vean este tipo de podcast porque aprenderán cosas nuevas sobre comunicación, sobre cómo nosotros comunicar nuestras ideas, que es sobre todo algo sumamente esencial. Sobre todo para tener todas las herramientas que puede utilizar durante una venta, un discurso, grabando contenido para su página, también utilizarlo para el caption de las redes sociales, porque muy a menudo yo veo que hay personas que dicen, no, es que yo solamente quiero orientarme para el momento de vender. No solamente está la comunicación oral, también está la escrita. Cuando tú vas a tus redes sociales, la importancia de saber qué palabras puedo decir y cuáles no. ¿Qué palabras puedo utilizar? ¿Cómo puedo comunicar mejor mi idea para que tenga un mejor alcance, para llegar a esos clientes que yo quiero llegar, a mi público objetivo? Entonces, este podcast, estos espacios que están destinados para eso, específicamente para el área de la comunicación, son sumamente importantes porque te aportan ideas y te dan herramientas útiles, sobre todo muy útiles, para tu poder comunicar de una mejor manera, no solamente oral, también escrita. Así es. Bueno, uno de los pequeños consejos para cerrar, uno de los pequeños consejos que yo le doy a los emprendedores, a las empresas, a la gente que trabaja en servicio al cliente, es pasar de ver un cliente o un usuario a verlo como un paciente. Yo estuve impartiendo hace unos días en una institución un curso que se llama Excelencia en el Servicio. No es lo común, que es servicio al cliente, porque eso es lo común. El curso yo lo llamo Excelencia en el Servicio. Es para dar una excelencia. Y yo le decía a ellos, ustedes la mayoría de gente lo llaman porque tienen situaciones, porque tienen problemas, porque como usuarios se están quejando y necesitan que ese tema que tienen, ese inconveniente, se les solucione. Entonces, tienen que pasar de verlo como usuarios a verlos como pacientes. Porque inmediatamente ustedes en su mente se imaginan que son médicos y viene una persona con una dolencia, no es lo mismo. Usted lo trata con delicadeza,
lo trata con cariño, Ujú. porque lo está viendo como un paciente. Inmediatamente a una gente yo la veo como un paciente, yo le doy un trato especial. Él me está llamando y tal vez está grosero conmigo, pero es que tiene una situación de hace Ujú. varios días y está pagando un servicio. Así es. Y ha pagado un servicio para que ese servicio funcione. Entonces, pasamos de ver usuarios o clientes, lo pasamos de ver entonces a pacientes y a tener paciencia con ellos. Ujú. Entonces, hoy nosotros queremos exhortarle a todos ustedes que el mejor discurso es el que contiene una historia y preferiblemente que sea la historia de mi vida. Yo puedo mezclar la historia de mi vida en cualquier escenario en el que yo esté, porque esa historia yo me la sé, es fácil para mí contarla Ujú. que contar una historia de otra persona. Todos nosotros tenemos un gran tesoro interno, que son nuestros valores, que son nuestros conocimientos, que es todo eso que nos caracteriza. Vamos a aprender a utilizar ese tesoro para poder seguir creciendo en este mundo tan social, porque nosotros somos entes sociales, tenemos que socializar. Es mentira eso de que usted nació solo y murió solo. No. No es así. El caballo, cuando viene a la tierra, pisa y a los 3 segundos se levanta y corre. ¿Qué tiempo dura un bebé para caminar? Bueno, hasta un año puede durar un Hasta bebé. un año dura un bebé. Necesita alguien que esté ahí. Así Ujú. que es mentira. Nosotros tenemos que ser sociales. Claro, por eso vivimos en sociedad. Por eso vivimos en sociedad. Desde el hombre primitivo, lo peor que le podía pasar a un hombre primitivo o a una mujer primitiva era ser rechazada de los demás. Era ser rechazada, como dice por ahí del coro, Ujú. porque sola no podía vivir por las catástrofes naturales y Ujú. por los animales feroces del monte. Había que estar en sociedad. Ujú. Así es. Eso es interno de nosotros, eso está en nuestro ADN, esa necesidad de sociedad. Y si usted tiene un negocio, necesita que la gente lo compre, Claro. le compre. Y también hay muchos negocios que prosperan muy rápido porque tienen socios. Porque tienen socios, porque los socios mayormente Sí. vienen a entregarnos o vienen a aportar a la empresa cosas que yo no tengo. Exactamente, es un complemento. Siempre es así, es un complemento importantísimo. Como pasa en este episodio, que Andreina tiene belleza, es inteligente. Nosotros estamos aquí por la misericordia y la gracia de Dios. Tenemos un compromiso con comunicar, Así es. con aportar y ayudar a la gente a que no solamente la gente que estudia comunicación social o oratoria, también aquellas personas que pertenecen a otra disciplina, pues tengan herramientas, porque todo el mundo necesita comunicar. Así es. Así que nada, esperamos que pues le haya gustado este episodio y esperen el próximo, que estará mucho mejor. Muy Recuerden interesante. que si el individuo se planta indómito en sus principios y allí permanece, el mundo inmenso vendrá a él. Da el primer paso y el camino se abrirá. Muchas gracias. Qué profundo.